Colombianos, tremenda publicación por parte del periódico El País, con la cual le cantan la tabla a la derecha y ultraderecha de Colombia, así como también al sector del uribismo, porque los catalogan como esa oposición que no ha tenido ideas, no ha tenido criterio ni argumentos, pero sí se han encargado de generar odio a nivel nacional. También, queridos amigos, vamos a ver una publicación del señor Julián Rendón con la cual nos demuestra a todos los colombianos la hipocresía, tanto de él como de la derecha en este país. Y al final veremos un pequeño fragmento de Caracol donde los deja muy mal parados porque el entrevistado dice lo que ellos no quieren que se sepa en público. Entonces, primero que nada, queridos amigos, vamos a empezar hablando con la publicación de la columna del País. Y miren cómo empieza. Dice, el teflón de Petro resiste la campaña de odio de la derecha. Están calificando el temple que tiene el presidente Petro para resistir tantas falsedades, tantas manipulaciones y tantas campañas de odio que ha emprendido la derecha de este país en su contra. La apelación permanente a la descalificación del presidente de Colombia no ha encontrado eco en una sociedad cada vez más madura. Miren cómo acá ya están calificando a la sociedad colombiana como una sociedad que se mantiene bien informada y ya no come cuento de la derecha de este país, ya no come cuento de tantas manipulaciones, tantas falsedades, tantas mentiras que dicen todos los días a los colombianos. Después de 3 años de desgaste en el poder, el presidente Gustavo Petro aún tiene teflón suficiente para resistir los embates de la derecha. A 10 meses de las elecciones presidenciales de 2026, el nuevo escenario político muestra que la orden de detención domiciliaria del expresidente ultraconservador Álvaro Uribe Vélez y el atentado al senador y precandidato presidencial Miguel Uribe se convirtieron en un parteaguas de la política colombiana. Se ha radicalizado a la extrema derecha en su lucha por el regreso al poder e intento por derrotar al proyecto político de cambio que lidera Petro. Por acá podemos ver esta parte que la marqué en rojo porque es muy resaltante. Dice, el eje de la oposición, sin embargo, no son las ideas, sino una narrativa de descalificaciones personales y cotorreo contra la vida privada del presidente. Estereotipos trasnochados de la izquierda, odio al adversario y promesas de revancha contra el petrismo si ganaran las elecciones de 2026. Miren cómo de forma clara nos dicen a los colombianos que la derecha y ultraderecha de Colombia, que en este momento pues están diciendo que es la oposición, se encargan solo de infundir odio ante los colombianos porque carecen de ideas y criterios. La apelación permanente a la descalificación del presidente Petro, al que dibujan como un enfermo psiquiátrico con perversiones y adicciones, atentando contra su privacidad, no ha encontrado eco en una sociedad cada vez más madura, que distingue entre el odio y la verdad, y finalmente podría castigar a la derecha en las urnas. Esperemos que eso suceda realmente porque los colombianos no podemos seguir apoyando la corrupción en el país. Basta mirar al ex canciller Álvaro Leiva, cuya cruzada golpista terminó en un pozo séptico de arrepentimientos. En la comisión de acusaciones del Congreso, no tengo pruebas, dijo el exministro cuando se le preguntó si tenía cómo sustentar sus graves acusaciones sobre el presunto consumo de alucinógenos del presidente. Esto es lo que siempre se ha encargado la derecha, de infundir chismes sin un material probatorio. Sus 3 cartas abiertas contra el primer mandatario, que generaron furor en los medios, aplausos en la extrema derecha y hasta trinos de los poderosos senadores ultraconservadores de Miami, terminaron en la basura de la historia. Leiva pasó de hablar como inquisidor a ser retratado como fracasado, conspirador y viejo gagá, lleno de odios personales ante el colapso de sus negocios familiares, como denunció el jefe de Estado con el contrato de los pasaportes, nada más. El país ha decidido no creer en los bulos políticos de los conspiradores. Leiva ya es pasado. Así lo demuestran las encuestas. La última de Inbamer, por ejemplo, muestra que el presidente creció en medio de la tormenta que intentó generar la candidata de extrema derecha, Vicky Dávila, quien reveló unos supuestos chats privados de Nicolás Petro con su ex esposa en tiempos
de la pasada campaña electoral. La chismosa de la derecha Vicky Dávila. Petro tiene hoy una aprobación del 37%, lleva 5 meses creciendo en los estudios de opinión. El teflón petrista no cede. En agosto de 2021, un año antes de entregar el cargo, Iván Duque tenía una aceptación del 29%. Según las mismas encuestadoras, Petro ha sufrido el estallido de la política del odio de sus adversarios. Duque vivió el estallido social por sus erradas políticas sociales. Petro resiste y lucha para entregarle el poder a uno de los suyos. Duque terminó allanando el camino para elegir a Petro. Escúchenlo muy bien, queridos amigos. Muy buena información y sobre todo ver cómo la distinguen acá. Y nos dicen a todos los colombianos que a pesar de tanto odio que se le ha generado en contra del presidente Petro, su aceptación ha sido muy buena en comparación a la de Iván Duque, que no fue por odio generado por los medios, sino que fue porque los colombianos abrieron los ojos y supimos de los errores que había cometido en su gobierno, más que errores, corrupciones, diría yo. Las cifras de Inbamer ratifican además que la derecha ha cruzado sin liderazgo y sin imaginación el desierto de la falta de poder. No tienen un candidato fuerte que aglutine, inspire y genere pasión en el electorado. De hecho, en la contienda electoral hay casi siempre candidatos, la mayoría gente invisible que solo pretende ranquearse para aspirar a otros cargos. Esa enorme confusión de nombres y apellidos solo ha contribuido a demostrar la enorme fragilidad del sistema político en el que los partidos dejaron de importar. Es imposible hacer acuerdos políticos y el electorado está confundido y a merced del marketing. Hasta el atentado a Miguel Uribe, la derecha no tenía un ícono popular para convocar a sus bases. La entrada de la Fundación Santa Fe se convirtió en el altar de peregrinación para despertar el fervor en la masa opositora. Vicky Dávila transformó ese sitio en los primeros días después del atentado en tribuna para expresar su odio a Petro y responsabilizarlo por ese crimen. Una verdadera torpeza. Escúchenlo muy bien, queridos amigos. No lo digo yo, lo dice el periódico El País. La torpe de Vicky Dávila, ya no solamente chimosa, sino la torpe. Cosas que ya sabíamos, pero es bueno recalcarlas el día de hoy. Esa narrativa se diluyó muy rápido, no pegó en los colombianos, que vieron cómo la policía, los servicios de inteligencia y la fiscalía identificaron de manera rápida a los culpables, la mayoría ya capturados. El País sabe hoy que las disidencias de la FARC ordenaron ese atroz atentado. Referente a este párrafo no tengo nada que decir. Con el paso de los días, la consigna de ese sector mutó de Fuerza Miguel a Libertad de Uribe, condenado a 12 años de prisión y detenido por orden judicial tras un juicio público por soborno de testigos y fraude procesal. Esa es hoy bandera del uribismo. La izaron en las marchas organizadas el pasado 7 de agosto en las que se ratificaron su desprecio por las decisiones judiciales. Es la máxima expresión de la polarización que mientras miles de enajenados militantes de ese sector exigían la libertad de su líder encarcelado, millones más exigían que se cumpla la sentencia de la valiente jueza Sandra Heredia. Millones más los que estamos con el pueblo colombiano y con la justicia de Colombia. La polarización política, el odio, el desprecio por el adversario muestran que la campaña política de 2026 será la más reñida y llena de ataques personales de los últimos años. La derecha no tiene candidatos sino mártires, con Uribe detenido, otro Uribe luchando por la vida, pero no hay propuestas diferentes a sus eslóganes efectistas que no les alcanzan para lograr la victoria. El centro político tampoco existe. La polarización los tiene sin oxígeno. En la izquierda, a su vez, tampoco se ve con claridad quién podría ser un candidato ganador, aunque el presidente trabaja para garantizar la continuidad de su proyecto político. En su última locución mostró cifras relevantes de gestión y además tiene 556 billones de pesos del presupuesto para invertir en las regiones, una fuerza militares leales y con la moral en alto y unas bases populares en campaña permanente. Su narrativa es sencilla:
El cambio avanza y está cumpliendo sus promesas. Y eso lo pudimos constatar acá, queridos amigos, en los anteriores videos donde vimos el índice de comparación entre Iván Duque y el presidente Petro y sobre todo cómo han incrementado estos índices beneficiosos para Colombia. Si Uribe se presenta como mártir de la justicia, Petro se promociona como víctima de las conspiraciones de la derecha, que buscan invisibilizarlo y hasta eliminarlo físicamente. Lo del atentado contra su vida no es ficción. Hágame el favor, muy bien dicho. Petro es un animal político, acá lo dicen en buen sentido, un comunicador de alta talla en campaña permanente que actúa como el mayor influenciador de las redes sociales y no ataca en todos los espacios a la derecha. Su teflón se mantiene a pesar de los ataques personales de la oposición, los casos de corrupción que involucran a gente muy cercana y los errores de su gabinete que ha recambiado en varias ocasiones. La derecha no ha entendido que el camino equivocado es insistir en demonizar a la persona. Atacar la vida privada del presidente no les da votos y a Petro lo posicionan muchos de los indicadores de gestión que resisten el examen público. Ha mantenido la inflación y el desempleo a la baja, disminuyó los indicadores de desnutrición infantil y entregó más de 500.000 de hectáreas de tierras a los campesinos. El listado es largo, pero mientras la oposición insiste en que está loco y drogado, Petro ya tiene asegurado un candidato en la segunda vuelta. Escúchenlo muy bien, queridos amigos, muy cierto lo que dice el periódico El País, porque mientras que la derecha lanza cosas de odio en contra del presidente Petro, los colombianos cada día ratificamos más nuestra voluntad por seguir apoyando el cambio. Petro es el gran elector del 2026, mientras Uribe, desde su hacienda por cárcel, trata de hacer el milagro de conseguir un candidato de derecha que, al igual que con Santos en 2010 o Duque en 2018, lo ratifique no solo como el señor de la guerra, sino como el señor de los votos. La política en Colombia cambió con Petro y en 2026 se verá qué tanto. El teflón de Petro resiste por ahora hasta los 3 huevitos encarcelados de Uribe. En conclusión, el inquilino de la Casa de Nariño sigue ganándoles la partida a quienes promueven narrativas de odio desde la derecha. Escúchelo muy bien, queridos amigos. Qué excelente publicación del periódico El País, con la cual vuelven y dan la razón al presidente Petro, como siempre lo han hecho los medios de comunicación extranjera, los medios de comunicación internacional, porque en Colombia lastimosamente el sesgo político nos deja informar bien, pero los demás medios de comunicación de otros países sí se dan de cuenta realmente de cómo son los índices en Colombia. También, queridos amigos, vamos a hablar ya de otro tema y este tiene que ver con el señor Andrés Julián Rendón, y es que hace esta publicación, escuchen muy bien, porque el presidente Petro llega y dice que están en conversaciones con el clan del Golfo, con el ejército gaitanista. Dice lo siguiente el señor Andrés Julián: lo que usted considera, presidente Petro Gustavo, una virtud, insistir en otorgar impunidad a criminales, tratarlos con benevolencia y mantenerlos entre algodones, no es más que un problema en su escala de valores y una afrenta a la Constitución. Valores. Este señor, al parecer, no sabe que el señor Álvaro Uribe Vélez en su momento hizo tratados de paz y conversaciones con las AUC, así como Iván Duque también empezó en su momento a hablar con el ELN. Entonces, ¿de qué viene a hablar? Miren cómo es la hipocresía de la derecha este señor y sobre todo la hipocresía del señor Julián Rendón. Es una humillación y una tristeza para nuestros soldados y policías y un dolor profundo para las víctimas, comenzando por las familias que ven cómo sus hijos se pierden en las drogas, alimentadas por la renta criminal que grupos como el Clan del Golfo ejercen en los pueblos de Colombia. Este año, en el mal llamado Plan Pistola, esos delincuentes asesinaron a más de una decena de uniformados en Antioquia. Ríndales cuentas, presidente, a esas madres sobre por qué su gobierno trata como angelitos en el exterior a los asesinos de sus hijos. El logro que usted presenta como histórico en incautaciones de cocaína es en realidad engañoso. Justamente en los años de su administración, en cuando más el país se ha visto inundado de coca. Bueno, vamos a dejar hasta acá porque no vamos a seguir leyendo las estupideces, perdónenme la palabra, del señor Julián Rendón. Cosas hilarantes
que solamente piensa este señor. La cocaína en este gobierno se ha golpeado duramente y eso se ha visto porque se han caído toneladas y toneladas de cocaína. Que se quieran hacer procesos de paz es un tema totalmente distinto porque se necesita para reformar a Colombia. Es un paso muy importante para los colombianos. Obviamente deben tener castigo estas personas que ejercen el mal, pero este es un paso muy importante y que se debe tener muy en cuenta, queridos amigos, a lo cual el presidente Petro simplemente responde diciendo: es tan válido dialogar con el autodenominado ejército gaitanista como dialogar con los paramilitares en el gobierno Uribe. No hay diferencia. Lo importante es que se desmantele el narcotráfico y haya verdad, justicia y reparación, cosa que no sucedió en el proceso de Uribe. Escuchen muy bien, queridos amigos, muy contundente la respuesta del presidente Petro y que deja callado al señor Julián Rendón literalmente, porque desde que el presidente Petro publicó esto, que hace ya rato que lo publicó, el señor Julián Rendón no ha vuelto a publicar exactamente nada. Entonces, hasta ahí llegó las bobadas y delirios del señor Julián Rendón. También, queridos amigos, vamos a ver esta entrevista de Caracol Radio, la cual los deja muy mal parados. Inclusive, les digo a ustedes, queridos amigos, que si en algún momento alguna persona que tal vez tenga desconocimiento de por qué Álvaro Uribe Vélez hasta ahora es que se está condenando en este gobierno, muestren este video. Porque no es porque hay una persecución política, no, nada que ver, no es por eso. Es porque en su momento Barbosa, ese fiscal de bolsillo de la derecha, siempre lo encubría y tapaba sus cagadas ante los colombianos. Acá podemos ver al señor Rodrigo Uprimi, el cual habla como debe ser ante los colombianos. ¿Cómo explicarle a un ciudadano del común que la Fiscalía de Francisco Barbosa pidió la preclusión en 2 ocasiones de este caso? Y con esas mismas pruebas, la Fiscalía de Luz Adriana Camargo pide la acusación y logra esta primera condena en primera instancia. ¿Cómo explicarle a un ciudadano del común que haya 2 posiciones tan distintas frente a un órgano encargado de investigar las mismas pruebas? La condición de senador para salirse de la Corte Suprema e ir a una fiscalía que estaba dirigida, todos lo sabemos, eso es, digamos, información pública, por un fiscal cercano al uribismo. Amigo de Iván Duque y muy cercano al uribismo, que era Francisco Barbosa. Y aquí ya no son electos aleatoriamente, sino por eso es a dedazo. El fiscal dice: usted es el que me va a llevar este caso, él lo puede hacer, eso hace parte de la estructura jerárquica de la fiscalía, y se lo da a un fiscal, y ese fiscal decide, a pesar de que la Corte Suprema había dicho hay indicios graves, decide que no hay nada y que debe precluirse. Y entonces, como dice eso, ese caso llega a una jueza escogida, es así a la suerte, aleatoriamente entre las jueces del circuito de Bogotá, y una jueza dice: no, aquí hay evidencias para que se acuse, aquí usted no puede precluir. Entonces, debido a eso, el fiscal Barbosa lo asigna a otro fiscal. Y ese otro fiscal vuelve a insistir en que haya preclusión, y entonces otra jueza, distinta a esa primera, también escogida al azar, esa otra jueza dice: no, aquí usted no puede precluir, aquí hay evidencia suficiente para acusar. Entonces ellos deciden apelar ante el Tribunal de Bogotá la decisión de negar la preclusión, y una sala de 3 del Tribunal de Bogotá, escogidos aleatoriamente, eso se hace por sorteo, esa sala de 3 en forma unánime dice: la jueza tiene razón, este caso no se puede precluir. Y es entonces frente a 3 negativas de preclusión que la nueva fiscal decide acusar, como diciendo, digamos, ahí me han dicho que acuse, los jueces han dicho que acuse y decide acusar. Entonces, lo raro no es el cambio, que es lo que se ha tratado de mostrar para mostrar que habría una persecución política contra el presidente Uribe, que es que ahora está el gobierno Petro y que ahora está una fiscal ternada por el gobierno Petro y que resultó que era una jueza izquierdista. No, esa lectura no resiste, porque este caso pasó en 3 presidencias: la presidencia de Santos, la presidencia de Duque, cercano al uribismo, y la presidencia de Petro. Y pasó durante 4 fiscales: el fiscal Montealegre, el fiscal Néstor Humberto Martínez, el fiscal Barbosa y ahora el actual fiscal, sin contar los fiscales interinos en la mitad. Entonces yo creo que es una respuesta general del sistema judicial. ¿Que se pudieron haber equivocado? Sí, eso puede suceder que... Bueno, queridos amigos, como pudieron escuchar,
¿Qué tal les parece semejante entrevista que da el señor Rodrigo Uprime? También debo decirles que pues anteriormente no les indiqué quién es el señor Rodrigo Uprime. Este señor es un alto jurista de Colombia y sobre todo destacado a nivel nacional e internacional. Actualmente está trabajando en la ONU y tiene especialización en derecho constitucional. O sea que estamos hablando de un jurista muy destacado a nivel mundial. Queridos amigos, como pudieron observar, a Caracol no le salió bien la jugadita porque invitaron a un señor que sí de verdad conoce la historia de Colombia y sobre todo conoce cómo funciona la corrupción en este país. O funcionaba en el momento de la derecha. Bueno, ahora todavía vemos corrupción, pero es un poco menor que antes. Queridos amigos, espero que les haya gustado el video. Si es así, nos vemos en un próximo.